Buenos días a todos y a todas. Gracias a las autoridades del plenario, del que debería ser el plenario de comisiones, por la invitación. Me genera un poco de tristeza, no quiero exagerar y que lo hormonal me invada, pero la verdad que me genera bastante decepción no poder hoy avanzar en la discusión y en el dictamen de este proyecto y que se esté constituyendo otro año más en los que no se consiga la necesaria ley de humedales para todo el país. Lo que hoy debería ser un plenario de comisiones para discutir y avanzar con una política de Estado para nuestro país de presupuestos mínimos, va a ser otra instancia más de conversación. Y quiero decir algo, la veo a la diputada Camaño, estuvimos con Flor, con Leo, cuando nos tocó ser parte de la comisión durante el 2020 y el 2021, vos debés tener el registro de cuántas reuniones de este tipo ya tuvimos, cuántas reuniones informativas, cuántas invitaciones para la participación abierta, incluso se usaba, estábamos en ese momento con la posibilidad de hacerlo virtual, con lo cual ni siquiera había una imposibilidad de llegar hasta el recinto para hacerlo. Participaron de todas las comunidades, de todos los sectores, y se discutió muy profundamente este proyecto, que entiendo además se siguió discutiendo. O sea, el dictamen que hoy se está construyendo, al que se está llegando por consenso, además está mejorando aquel dictamen que firmamos muchos y muchas en el 2021, 2020 que se dio ese proceso, 2020 que se dio ese proceso. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente, hoy vengo con otro rol, ¿no? Vengo con un mandato de nuestro gobernador, y eso quiero destacarlo. Nosotros y nosotras, tanto en las reuniones de COFEMA, en el último plenario de COFEMA, como hoy acá mismo, y como cada posicionamiento que nosotros manifestamos públicamente, lo hacemos desde el rol institucional que nos toca y con, por supuesto, la definición política de nuestro gobernador Axel Kicillof para plantear este trabajo que venimos empujando y que además la provincia de Buenos Aires hace años viene llevando adelante. En todo caso, después podemos contar, nosotros ya tenemos el inventario en la provincia de Buenos Aires avanzado hasta el punto 3, hasta la entrega 3, con lo cual hay un trabajo en la provincia de muchos años y de mucha gente, y de muchos profesionales y muchos científicos y científicas en este proceso, y la verdad que encontramos necesario que exista la herramienta para la política pública de esta ley de presupuestos mínimos. Yo no voy a ponerme acá a explicar cosas que son muy básicas, ¿no? Pero la Constitución Nacional, y a partir de la reforma del 94 y las distintas normativas que existen, tanto provinciales, pero fundamentalmente nacionales, indican que, por supuesto, lo que definiría esta ley es una ley de presupuestos mínimos, de cuidados mínimos, mínimamente necesario para este servicio ecosistémico, que son los humedales, y que, por supuesto, la competencia de la aplicación queda en cada provincia, ¿no? En este caso, ministro o ministra de Ambiente, secretario, secretaria, o quien el gobernador o la gobernadora defina. Eso me interesa aclararlo porque en algunas situaciones de debate público de esta ley se llegó a plantear como un intervencionismo de nación hacia las provincias, cosa que
no aplica, digo, y yo creo que no estaría Graciela acompañando este proceso si eso pasara, que es quien por supuesto puede dar el finito de cómo la normativa existente y cómo esto va a ser parte de ese compendio de normativa ambiental existente. Los primeros textos, bueno, esta discusión tiene más de 10 años, digo, con lo cual también, ¿no? Decir, no, esto es a último momento, no da lugar. Los primeros textos que datan del 2013, que se fueron, los textos de propuesta de ley de humedales, ¿no? Que se fueron modificando con el tiempo, se fueron perfeccionando, que fueron incorporando los debates que se fueron dando en las distintas cámaras, que intenta construir el mejor proyecto de ley de humedales posible, se encuentra hoy con la imposibilidad de encontrar el dictamen para luego debatir, digo, que es el trabajo que los legisladores y las legisladoras tenemos, ¿no? Digo, debatir acá en las comisiones para luego debatir en el recinto y que sea, por supuesto, de cara a la ciudadanía y que sea incluso con los aportes de la ciudadanía. Nosotros, durante los 2 años que me tocó circunstancialmente estar acá, se aprobaron una cantidad de leyes, creo que inéditas por el periodo. El presidente de nuestro bloque que impulsó, la mayoría de ellas era Máximo Kirchner. En esos 2 años trabajamos muchas leyes. Y las leyes que no implican una responsabilidad ejecutiva, independientemente del color político, bueno, esas se aprobaron por unanimidad. Ahora, las leyes que modificaban status quo, que modificaban situaciones, como la ley de modificación de la ley de fuego, ¿no? La modificatoria de la Ley Nacional de Manejo del Fuego, como esta misma de humedales. Hace un año, exactamente un año, porque lo recuerdo como una de las últimas cosas que tuve que hacer acá, no conseguimos el acompañamiento para el dictamen de la ley de envases. Esas leyes, ¿no? Esas normativas o esas conformaciones normativas que darían la posibilidad de construir herramientas de política pública, nunca encuentran, por cualquier razón, cualquiera, son hasta razones que no se entienden por el sentido común muchas veces, no encuentran la posibilidad de construir consenso. Y la verdad me da pena como militante política. Militante política, insisto, independientemente de la organización o del espacio político al que pertenezca, independientemente del rol institucional que nos toque ocupar. O cómo no somos capaces de construir consensos mínimos para un proceso normativo que lo único que va a hacer es generar herramientas para una mejor gestión en los territorios. Quiero también sumar algo más. Cuando en ese 2020 sacamos el dictamen del proyecto, porque también nos pasó esto, realmente discutimos mucho. Bueno, acá está Gabriela Trilla, que es parte del Ministerio de Ambiente de Nación y fue testigo de esa última reunión de comisión. Estaban, pero igual me sentí un poco sola en esa discusión. Y surgió esto de, bueno, es una ley que se armó en la ciudad de Buenos Aires, porteñocéntrica, con solamente el aporte, como solamente, digo, como sin dimensionar cuál fue el real aporte, o sin reconocer cuál fue el real aporte de todas las organizaciones de la sociedad civil, de todas las comunidades que trabajaron en ese dictamen que representa Leo, y lo presenta solo un diputado. Digo, como, claro, y tuvimos que explicar cosas que son básicas, pero que igual me parece que es necesario volver a decirlo. Ese dictamen que se discutió durante un año en nuestra comisión en ese momento, que participaron todos, tuvo el acompañamiento de diputados y diputadas de los 4 bloques, los dos bloques mayoritarios, los 2 bloques federales, y de todos de los 4 bloques y todas las provincias. Lo que pasó fue que perdió estado parlamentario y Leo, con otros diputados y diputadas, lo representa.
47 diputados y diputadas lo representan. Entonces, eso me parece que es importante para tener en cuenta respecto de la discusión que se está dando sobre el tema de la ley de humedales. No es una ley pensada solamente por un sector minoritario, es una ley que fue muy discutida, que tuvo la participación de todos los sectores políticos y que fue firmado ese dictamen por todos los representantes y las representantes de las distintas provincias que trabajan que ejercen como diputados en esta Cámara. Pero en fin, hoy nuestro rol desde el Ministerio es otro. Y sin embargo sostenemos lo mismo. Porque claro, también, insisto, el primer argumento para ir en contra de la ley, es las competencias provinciales, los roles de los y las gobernadores y gobernadoras. Bueno, la verdad que habiendo ya explicado que la competencia de la implementación de ese ordenamiento ambiental del territorio a partir de esta ley sigue siendo de los gobernadores y las gobernadoras y de sus equipos, para nosotros es más importante aún discutir en términos conceptuales una avanzada que nosotros estamos viendo y el diputado nacional Máximo Kirchner lo puso en un concepto muy claro, que es el de flexibilización ambiental. Nosotros necesitamos esta ley, como necesitamos también la ley de bosques, y si fuera necesario mejorar las leyes ambientales que tenemos, como necesitamos la ley de manejo del fuego, la reglamentación de la modificatoria, como necesitamos la discusión de la ley de envases, porque nos permite a los gobiernos provinciales, que somos las competencias, que tenemos la competencia sobre este área, evitar la avanzada de esta flexibilización ambiental que no es un temor futuro. Digamos, está sucediendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexibilización ambiental? Hablamos de sistemáticamente correr los límites de lo posible y de lo lógico y de lo que está dentro incluso del sentido común, que muchas veces es un sentido común que hacia las redes va bárbaro, que hacia la comunicación pública va genial, pero en los momentos de ejecutar se complica, ¿no? Es evidente. Correr los límites de lo posible para poder explotar los bienes comunes naturales de los que nuestro sur global tiene la posibilidad de tener la riqueza en términos de servicio ecosistémico más grande del mundo, que en un contexto de crisis climática está puesta la vista en eso de todo el mundo, de todos los jefes de Estado, ¿no? Digamos, en todos los foros internacionales, está por discutir la COP, no sé quién de acá irá, y en Egipto discutirán también el financiamiento internacional para la transición ecológica, para ver que se cumplan de una vez los acuerdos de París, en un contexto de crisis climática. Y nosotros y nosotras en nuestro país, donde tenemos esa riqueza, donde tenemos esos bienes comunes naturales, y lo digo desde la provincia de Buenos Aires, que por extensión tiene, seguramente no lo sabemos porque no están los inventarios de todas las provincias hechas, pero estoy segura que es de las provincias que más humedales tiene. Y nosotros planteamos la necesidad de tener esa herramienta para poder defender esos bienes comunes naturales porque están en peligro. Y hoy lamentablemente vemos una especie de explotación parecida a lo que pasó en el Cerro Potosí. Bueno, no habrá Mita y Yanaconazgo, pero hay una explotación sobre nuestros bienes comunes naturales que necesitamos que exista desde el gobierno, que exista el Estado regulando esa explotación, al menos con presupuestos mínimos, desde Nación, y que luego las provincias, con la responsabilidad que tienen por mandato popular, lo ejerzan de la manera que crean que a sus poblaciones les va a convenir o les va a beneficiar ese ejercicio. Por supuesto con las comunidades, porque la ley de Escazú, que es esa ley de la que hubo unanimidad, la votamos todos acá, y todas. Entonces, algunas cosas está bien, votemos, aprobemos que la gente participe, aprobemos la participación de la ciudadanía. Pero ahora no sirven los aportes que hicieron las
organizaciones, que hicieron las comunidades a este proyecto, y que eso se tiene que nada más discutir con quienes somos o quienes son diputados circunstancialmente en ese momento. Hay contradicciones muy básicas de sentido común que le faltan el respeto a una comunidad entera, que no solamente la comunidad futuro que viene, no solamente los pibes, el piberío, los que están por venir. Es una comunidad que transita y que vive hoy con una conciencia ambiental desde lo popular, una conciencia ambiental que no puede entrar en una dicotomía entre ambientalismo y productivismo. No existe esa dicotomía, es falsa. No hay hippies con OSDE y ecocidas asesinos. No existe esa polarización en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Por supuesto que yo creo que existe la tercera posición, siempre. Pero más aún en la posibilidad de generar políticas públicas respecto a estas temáticas. Y este proyecto, este dictamen, al menos el último que vi, además incorpora el último argumento que yo quiero traer acá, con el que están en muchos lugares diciendo, o de alguna manera obstaculizando el tratamiento o la discusión de este proyecto. A nosotros en COFEMA a principio de año nos propusieron generar aportes para la ley. Lo hicimos, como Provincia de Buenos Aires trabajamos un montón. Gaby puede dar testimonio. Ese pedido de aporte se transformó en un proyecto. Yo aprendí a respetar a COFEMA mucho antes de estar en COFEMA por la diputada Camaño. Y en la discusión de la ley de educación ambiental fue importante y entonces me parece un ámbito muy respetable y muy necesario. Esos aportes se transformaron en un proyecto de ley. Bueno, ese proyecto de ley nunca llegó al recinto, ¿está? Con lo cual es muy difícil decir, queremos que se trate el proyecto de ley de COFEMA cuando no hay. Incluso a mí me puso mal la discusión que se dio en algún momento. Hay dos proyectos, incluso lo discutí con ambientalistas. No, pero chicos, no se presentó. Y ojalá hubiera 200 proyectos de ley. Porque de eso se trata el trabajo legislativo. Porque de eso se trata, de alguna manera, transitar los procesos legislativos, los procesos parlamentarios, de discutir, de construir consensos, de mirar, de encontrar los claroscuros, de sentarse y redactar. Recuerdo cuando redactamos el protocolo para las que estaba Dolores era parte de eso, Graciela también. Nosotros en aquella redacción trabajamos mucho en la redacción. Bueno, ¿cómo cambiamos esto? ¿Qué palabra te viene mejor? Bueno, de eso se trata el trabajo legislativo. Ojalá hubiera 200 proyectos. Bueno, se trabajó sobre ese dictamen, sobre otros proyectos. El dictamen original fue modificado a partir de propuestas porque el presidente puso a la vista ese proyecto que no estaba presentado. Y sin embargo hubo algunos posicionamientos de, bueno, queremos que se tome en cuenta lo que se plantea en COFEMA. Yo quiero decir que lo que se planteó desde COFEMA está tenido en cuenta en el proyecto, en la propuesta del dictamen que tienen ustedes trabajados, que trabajaron en este último tiempo desde que se generó el emplazamiento del tratamiento de esta ley. Capaz otros piensan de otra manera, pero bueno, yo estoy acá para contarlo. Así que es la que está. Y desde la provincia de Buenos Aires, por supuesto que bancamos esta ley de humedales por todo lo que dijimos antes, fundamentalmente porque es una herramienta de política pública para la gestión, porque de eso se trata, ¿no? De transformar las realidades a partir de las políticas públicas. Nosotros siempre decimos la política como herramienta de transformación. Bueno, ¿cómo se hace carne esa bandera? Con políticas públicas. Con políticas públicas que se generen a partir de detectar una problemática, de construir un diagnóstico, de elaborar el proceso, de trabajar con los otros poderes para la elaboración de esa política pública si fuera necesario, como es esta necesaria. Por una cuestión constitucional necesitamos una ley de presupuestos mínimos, la tenemos que trabajar sí o sí desde el Congreso Nacional. Y fundamentalmente porque en los humedales vive gente. Los humedales vienen de alguna manera a romper una
mirada binaria que existía del análisis de los servicios ecosistémicos, que eran ecosistema acuático o ecosistema terrestre. Y los humedales traen otro tipo de ecosistema, un ecosistema que es humedal y que hoy necesita regularse, porque hay una problemática que implica el no cuidado de los humedales, que es el agua y es el acceso al agua. Y son las comunidades que viven en torno y que producen en torno a esos humedales. Porque por supuesto, digo, ya creo que lo aclaré, pero no encontramos que esta ley sea para nada antiproductivista. Porque, insisto, no existe esa dicotomía, porque es falsa y porque hoy no hay forma de entender la producción si no es sustentable. ¿La producción es sustentable o no es? Es así. Y capaz nos cuesta entenderlo y capaz son paradigmas que hace ni siquiera 10, 5, 3 años atrás no estaban en la agenda pública como están hoy, no estaban tan visibles. Pero bueno, es parte del rol que tenemos, ¿no? Ayornarnos a estos nuevos contextos, a estos surgimientos de estas necesidades de nuestras comunidades. En los humedales vive gente, en los humedales produce gente. Y en los humedales la pasa mal la gente cuando, por ejemplo, se prende fuego. Nosotros tuvimos que salir desde la provincia de Buenos Aires con una serie de políticas para combatir algo que es dificilísimo de combatir, que es el humo que nos venía desde el incendio, los incendios, por supuesto intencionales, de las islas del Delta. Y trabajamos y pusimos a bomberos y pusimos brigadistas para apagar los fuegos de la provincia, en contacto con la provincia de Entre Ríos, por supuesto, para apagar los fuegos de esa provincia. Y tuvimos que poner médicos y efectores de salud para ir a acompañar a las comunidades de, por ejemplo, Ramallo, que fue el último caso, y el laboratorio ambiental de nuestro ministerio a disposición, por supuesto, ahí instalado para controlar el particulado de ese aire que estaban respirando nuestras comunidades. Y nadie es necio y dice que una ley de humedales va a apagar los fuegos. Pero sí va a permitir un ordenamiento ambiental de ese territorio y una protección de esos lugares. Porque lo que pasa en el Delta, o lo que pasó en el Delta, tiene que ver con la sequía, con la crisis climática y con que esos cortafuegos naturales, que eran las cuencas, hoy no están. Entonces esos incendios se propagan y son muy difíciles de controlar. Y ni hablar, por supuesto, el humo que llega de esos incendios. Y después, por una cuestión económica también. Porque claro, cuando se avanzan con construcciones polderizadas sobre los humedales y se rellenan y se eliminan esa capacidad de esponja, esa capacidad de absorción hídrica que tienen los humedales o de regulador hídrico que tienen los humedales, después hay que ir con obras de infraestructura, obras de obra pública para solucionar los distintos problemas que ese mal uso de de los servicios ecosistémicos o ese avasallamiento de los servicios ecosistémicos, podemos decir, provoca y afecta a las comunidades. Entonces tenemos que ejecutar o pensar o planificar obras de infraestructura carísimas, por supuesto, que puedan resolver de manera artificial lo que hace unos años de manera natural sucedía por la simple existencia de esos servicios ecosistémicos. Si hay una cuestión estratégica de parte de cada provincia respecto de las áreas, respecto del abordaje, de la implementación de determinados procesos productivos sobre esas áreas, y coincide con que esas áreas son parte de ese inventario de humedales que se va a hacer o que se debería hacer a partir de la ley, será una definición de la provincia cómo trabajar eso. Pero por lo menos va a haber una herramienta que te permita distinguir que no da igual construir o avanzar en determinado sector, porque eso va a tener una consecuencia muy grave sobre las poblaciones. Y saben, esto no es ninguna novedad para ninguno y ninguna de nosotros, pero los que peor sufren las consecuencias de la crisis climática, los que peor sufren y las que peor sufren, fundamentalmente las que peor sufren las consecuencias de todo este avasallamiento sobre los servicios ecosistémicos que se da
sin participación o sin que el Estado pueda regular esas instancias son las comunidades más vulnerables. Entonces, desde una perspectiva puramente, para decirlo si eso existe, ambientalista, cosa que yo no creo que, para mí lo ambiental es transversal y es socioambiental, ¿no? Transversal a todo y socioambiental. Pero si quieren, desde una perspectiva puramente ambientalista hasta una perspectiva productivista, económica, necesitamos esta herramienta. Para la gestión en nuestros territorios, para la gestión en cada una de las provincias necesitamos estas herramientas, pero también las necesitamos para crear y generar conciencia respecto de la importancia del cuidado de los bienes comunes naturales y no vivir un retroceso desconociendo los procesos históricos. Porque, insisto, vamos, hay situaciones que se están dando que parecen volver a la colonia en términos de la explotación de esos bienes comunes naturales, los que se denominaban hace un tiempo recursos naturales de nuestro país. Y eso, la verdad que es un error que no podemos cometer estando por lo menos en este lugar, insisto, circunstancialmente y con la responsabilidad que tenemos. Nosotros pedimos desde la provincia poder avanzar con esta ley, pero fundamentalmente poder empezar a construir consensos que necesariamente tienen que dejar de lado cosas básicas como el odio y la violencia, consensos ambientales que puedan proponer a la comunidad una herramienta para poder vivir mejor, para poder construir el buen vivir que todos y todas necesitamos. A disposición para poder mostrar y contar todo lo que venimos trabajando desde la provincia de Buenos Aires y que son las razones por las que necesitamos que esta ley avance y fundamentalmente por las comunidades que son parte de todo nuestro país, además de nuestra provincia, las actuales y las que vienen, porque este problema es urgente. Y esta necesidad de la ley es urgente. La verdad sería una pena tener que transitar otro año más sin un acuerdo hacia la ley de humedales y sin que la sociedad pueda ver cómo discutimos en el recinto, así sea hasta el otro día a la mañana, una ley de presupuestos mínimos del cuidado de este servicio ecosistémico que por supuesto involucre, al menos desde nuestra perspectiva, a la gente adentro. Así que gracias por la invitación, a disposición y esperando el trabajo legislativo de cada uno y cada una de ustedes para poder tener esa herramienta de gestión en la provincia de Buenos Aires también.